Aleluya. Gloria a Dios. Es una bendición estar juntos en esta mañana. Bienvenidos, hermanos. Hoy es un día especial en el Señor. Bueno, todos los días en el Señor son especiales. Con Él siempre es un día especial. Pero también por ser el día del Señor, el domingo, primer día de la semana, tenemos la bendición de reunirnos y proclamar que el Señor es nuestro Dios. Hoy hemos querido acentuar un poco más el hecho de proclamar el Evangelio en este culto de este domingo. Y los siguientes domingos, alguna de los temas importantes del Evangelio los iremos tocando. Porque aunque a veces nosotros somos intencionalmente dirigidos en cada aspecto de nuestra enseñanza y de nuestros cultos a buscar al Señor Jesús, a veces nos desviamos un poquito, no porque lo queramos, sino porque no enfatizamos lo central. Así que yo les voy a pedir que por favor se ubiquen en sus Biblias en Isaías 55. Como hoy se puede decir, abra su Biblia o encienda su Biblia. Si la abre, muy bien. Si la enciende, recuerde quitar las aplicaciones para no distraerse y estar pendiente solo de meditar en la palabra y de orar en esta mañana. Isaías capítulo 55, verso 1. Vamos a leer desde el verso 1. Gloria a Dios. Isaías 55, verso 1 al 7. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová en perdonar. Así oramos, Señor, para alentarlos a el Dios verdadero y dejar de sufrir en medio de las circunstancias que les habían venido por alejarse de ti y vivir en pecado. Pero también entendemos que a través de ella tú nos llamas para mirarte a ti y volver nuestro rostro a ti, a tu camino, entendiendo, Santo Señor, que tú eres amplio en perdonar, que tú eres justo, es cierto, pero que también al mismo tiempo podemos buscarte aún tu palabra, a tal punto que, como algunos pudieron experimentar en el Antiguo Testamento, muchos en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, hayamos oído tanto, pero no estemos bien, habiendo oído, de todas formas no han empezado a caminar contigo, puedan verte como el Dios perdonador, el que dice: venid a mí, venid a las aguas, dejad de buscar satisfacción en el mundo y encontrad en mí la plenitud. Así que, Señor, y damos la bienvenida primeramente a tu preciosa presencia que ya mora en nuestros corazones, pero que se manifiesta de forma especial en la congregación. Y la bienvenida, Señor, también a quienes nos acompañan hoy por primera vez o de nuevo, y quienes vendrán y quienes llegarán dentro de unos instantes, mi Rey. Tú eres amplio, y bajo los brazos del Dios perdonador cabemos todos los que nos arrepentimos y volvemos a Él. Gracias te damos, Señor.
para cantar al Señor y adorar con todo nuestro corazón. Por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Oh, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí. Y hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Y hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Cada vez que nosotros contemplamos el firmamento, sabemos que Dios nos muestra su amor y su gracia. Es grande todo lo que Dios ha creado, pero Dios también nos ha creado con propósitos para mostrar su gloria. Amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia sus obras. De día y noche oirás su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser
quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Dígalo de nuevo. Yo Quiero ser un portador de tu gloria. 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 La gloria del Señor. Gracias, Señor, te damos, porque al estar aquí, oh mi Dios, podemos entender tu palabra, oh Dios. Gracias porque tu amor ha sido grande para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor ha sido profundo y ha ido más allá de la misma muerte para darnos vida, Señor. Gracias te damos, te adoramos hoy y te bendecimos. Y en este momento, oh mi Dios, expresamos que estamos muy agradecidos y nos sentimos muy bendecidos al haber conocido tu amor, Señor. Aleluya. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. A Él más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, vence el
más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Su amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Su amor me bastará. Jesús, solo tú. Oh, sí, Señor, tu amor me basta. Gracias damos a nuestro Dios, porque siempre ha mostrado su amor, día a día, en cada circunstancia, en cada paso que damos, aún en las más fuertes tormentas. Su amor siempre está delante de nosotros. Él nos basta para vivir cada día. Amén. Gracias, Jesús. Tu amor nos basta, tu presencia nos basta, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados, oh sí, por su grande amor, con brazos
Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, y su herencia él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gloria a Jesús. Amén. Mi hermano Tony. Amén. Buenos días, hermanos. El Señor le continúe bendiciendo. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 6, versículo 33. Vamos a estar orando por las ofrendas y los diezmos, dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros y lo que nos ha provisto. Leemos en Mateo 6, versículo 33, y dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos, hermanos. Padre eterno, soberano Rey, una vez más, Señor, estamos delante de ti, oh Padre, reconociendo, Señor, que tú eres lo primero, porque tú lo dices, Señor, primero que debe haber en nuestros corazones, Señor. Oh Padre, acudimos a ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Padre y reconociendo, Señor, que nosotros somos tus hijos y somos necesitados, Señor, en todo tiempo. Oh Padre, tú nos instas y nos motivas, Señor, a buscarte primeramente a ti. Y tú, Señor, como buen Padre, tú prometes incondicionalmente que todas las cosas, Señor, nos serán añadidas. Pero primeramente, Señor, debemos de, oh Padre, dándote las gracias, Señor, por este nuevo día, por tu gran misericordia, tu amor y tu cuidado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos, Padre, nos han mantenido con vida. Por tu gran misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Una vez más, Padre,
lo entregamos todo a ti, ya que tú, Señor, nos has provisto primero lo que hemos necesitado. Te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones espirituales y aún, Señor, materiales, que no son las más importantes, Señor. Pero más sin embargo, las necesitamos para poder cumplir, Señor, con tu obra aquí, Señor, en este mundo, que no va a cambiar y que va a seguir de mal en peor, Señor. Te agradecemos, Padre. Bendito eres, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Podemos pasar, hermanos, a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas allí detrás de la columna. Dios los bendiga. ¿Cómo amanecen, mis hermanos? ¿Bendecidos? Dios los bendiga por estar en esta mañana juntos, reunidos todos para adorar al Señor y deleitarnos en su amor y en su gracia. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Lucas, capítulo 15, versículo 11. Biblia abierta en Lucas 15:11. Y déjeme preguntarle, antes de leer, ¿cómo ve usted la Biblia? Algunos han dicho que podemos ver la Biblia y los pasajes bíblicos de tres formas: como una pintura, como la que tenemos allí, como una ventana o como un espejo. Pintura, ventana o espejo. Quienes la miran como una pintura se deleitan en las figuras literarias, así como cuando uno se deleita con los detalles de un cuadro o una pintura, y las formas y las expresiones. Quienes la ven como una ventana se deleitan mirando a través de ella lo que sucedía en la época en que fue escrita la Biblia o en que recibieron las personas lo que la Biblia enseña en esa época histórica. Y quienes la ven como un espejo buscan temas puntuales en la Biblia que les muestren cómo son ellos para ser transformados, así como cuando nos miramos en un espejo. Hoy vamos a, sin obviar, ver la riqueza expresiva y literaria como la de una pintura, ni tampoco desconocer el marco histórico como cuando miramos por una ventana. Vamos a mirar el texto bíblico predominantemente como un espejo, para que en ciertos temas el Señor nos muestre qué debemos saber y nos transforme. Habiendo dicho esto, vamos a leer la parábola y luego la vamos a meditar juntos. Lucas capítulo 15, verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos un momento más. Señor, damos gracias por tu palabra. Qué hermoso hubiera sido oírla de tus labios en ese instante, mi Señor Jesús. Pero hoy tu Espíritu nos hace percibir por tu poder y tu gracia, como si estuviéramos escuchando al Maestro contarnos esta historia. Cuánto nos gusta, Señor, aprender de ti, y cuánto enseñabas a través de historias, parábolas, anécdotas. Ayúdanos a no perdernos en los detalles no esenciales y a ver lo que necesitamos ver en esta mañana para nuestro bien y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. La Real Academia de la Lengua define hijo pródigo como hijo que regresa al hogar paterno después de haberlo abandonado durante un tiempo, tratando de independizarse. Esa es la definición de la Real Academia Española. Pero realmente la palabra pródigo, que no aparece en el texto bíblico, cuando la incluyeron en muchas de sus Biblias, como en las Reinas Valeras como título, no quería decir un hijo que se va y vuelve, porque la palabra pródigo, según la misma Reina Valera, significa una persona que desperdicia y consume su hacienda o sus bienes en gastos inútiles. Ser pródigo es ser alguien que despilfarra, desperdicia lo que tiene. Eso es ser pródigo. Pero también existe una forma de verlo positivamente. Un segundo significado sería alguien que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable, que no lo está haciendo despectivamente, sino que lo que está despreciando o lo que está gastando abundantemente lo hace por generosidad. Por eso también hay un tercer significado como muy dadivoso, y un cuarto que es que tiene o produce gran cantidad de algo. Es pródigo en producción, es abundante en dar. Entonces vemos un aspecto positivo y un aspecto negativo. Hoy, ¿qué vemos
en esta parábola. El Evangelio, yo le he llamado precisamente por eso, aunque la palabra no aparezca en el texto bíblico, el Evangelio pródigo. Un Evangelio que da abundantemente, que generosamente entrega. Y el Evangelio es un mensaje. Y este Evangelio es el mensaje generoso del Dios que dio a su Hijo para entregarse sin medida por quienes desperdiciamos la vida lejos de Él. Lo repito, el Evangelio es el mensaje generoso del Dios que dio a su Hijo para entregarse sin medida por quienes desperdiciamos la vida lejos de Él. Yo sé que el énfasis la mayoría de las veces está en el Hijo, y por eso le llaman la parábola del Hijo pródigo. Pero empecemos con el énfasis que le da la Biblia, porque en Lucas capítulo 15, versículo 11, Cristo inicia esta historia diciendo: un hombre tenía 2 hijos. Empecemos con ¿a quién representa este hombre con estos 2 hijos? Representa a Dios, en últimas a Cristo, pero representa a Dios. Un Dios, pongámosle la palabra pródigo a cada uno de los puntos en este día. Un Dios pródigo. Un Dios que no desperdicia o despilfarra en el sentido negativo, porque Dios es Dios. Pero un Dios que sí da abundantemente. ¿Qué es lo que da? Primero, da bienes a todos. Mire conmigo el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No le dio solo la parte al menor. 17 conmigo de nuevo. 15, 17. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hombre de la parábola no solamente le dio la fortuna a sus hijos, sino que sus mismos empleados, sin ser sus hijos, tenían abundancia. Era generoso, daba abundantemente. En el versículo 31 se nos dice: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No solamente daba, sino que al mismo tiempo permitía que se disfrutara todo lo que él daba. Hay una ilustración de cómo uno a veces da sin dar o da quitando. En alguno de los episodios del Chavo del Ocho, que yo sé que lo vieron alguna vez, cuando el Chavo le pide prestada su pelota a Kiko y le dice: sí, llévesela, yo se la presto. Y él se sorprende. Nada más no la agarre a patadas. Le da, pero no le da. Le presta, pero no le permite disfrutar. Le entrega, pero no le da la posibilidad de que se goce con aquello que le ha entregado. Dios no es así. Dios da abundantemente bienes a todos. Y déjenme decirles algo: lo primero que nos dio Dios fue vida. Vida. Y aquí no estamos hablando aún de vida espiritual y eterna, estamos hablando de vida física. Hoy estamos vivos. Y tal vez más adelante usted se identifique con uno de estos 2 tipos de hijos. Pero el Dios que es simbolizado por este hombre que tenía esos 2 hijos es un Dios que da abundantemente a todos. Pero también es un Dios que da justicia a quien la merece. Él no retiene su justicia para aplicarla conforme a su bondad. Esto no está abiertamente declarado en esta parábola, pero está implícito o se puede entender en lo que concibe el joven menor cuando quiere regresar a su casa. Veamos Lucas capítulo 15, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muestra cómo pecamos contra Dios y contra las personas. Pero mire lo que dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. De hecho, cuando se encuentra con el padre, solo alcanza a decir lo primero. Y eso lo vemos en el versículo 21. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
merezco que tú me des una justa retribución. Desperdicié lo que era tuyo. Y déjeme ponerlos por favor un poquito en contexto, aunque estamos viendo la parábola como un espejo con temas que nos sirven para transformar nuestras vidas. Déjeme abrir un momentico la ventana histórica. Quienes estaban escuchando en ese momento eran los fariseos, los líderes religiosos judíos. Y todo el pueblo judío sabía que la Biblia entera, sobre todo el Antiguo Testamento, obviamente en el Pentateuco, los primeros 5 libros, establecen que un hijo rebelde y contumaz puede ser castigado por los padres, y de hecho si era certificado públicamente por todo el pueblo de acuerdo a la palabra de Dios, podían darle la pena capital, podían hasta matarlo, y no de cualquier forma, apedreado. Y uno dice, el muchacho apenas si se fue y gastó una plata y ya. No, el muchacho entendió que despilfarró lo que se le dio, y el muchacho entendió que este hombre, su padre, podía ejercer justicia por haberlo hecho, por lo que hizo. Mínimo, cuando Cristo estaba contando la parábola en ese momento, para que veamos el recurso literario que él utiliza acá contando la historia, todo el mundo estaría en la expectativa. Cuando llegue este muchacho, sí, el papá tiene que decirle, claro, usted me desobedeció, mínimo lo va a poner en disciplina. No le va a permitir otra cosa sino recibir el sustento normal, lo que tenía que haber atesorado tanto lo que era de su padre. Ellos estaban esperando ese desenlace. Cuando Cristo dice esto, lleva la historia al culmen. Pero sabemos lo que pasa. Pero porque el Padre tenga misericordia no quiere decir que no podía ejercer justicia. Bíblicamente lo podía hacer. Y ojo con esto, porque el énfasis en esta parábola está en la misericordia de Dios, pero no debemos olvidar que Dios puede hacer justicia a quien la merece, y Dios puede a todos juzgarnos, y la Biblia establece no solamente con las consecuencias de nuestro pecado acá, sino eternamente en el infierno. Pero gloriosamente, Dios no solo es pródigo para dar bienes a todos, pródigo para dar justicia perfecta, porque Él es bueno y debe juzgar el mal en nosotros, a quien la merecemos o a quienes la merecemos, sino pródigo para dar misericordia a quien no la merece. Lucas capítulo 15, verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando Cristo dijo eso, debemos imaginarnos a todos los fariseos pensando, ay no, pero ¿qué está haciendo este hombre de esta historia? Bueno, recíbalo, pero póngale un límite. ¿Cómo va a recibirlo? Y ni siquiera lo deja llegar, corre donde él, lo abraza, lo besa, lo recibe con todo el cariño. Dios es abundante en dar misericordia. Ese es el Dios simbolizado por este hombre en la palabra, en esta parábola, en esta historia. Verso 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. De hecho, hay otras 2 parábolas más antes de esta parábola que Cristo termina siempre con fiesta, con regocijo, con alegría, porque es un Dios que se goza abundantemente en perdonar. Y lastimosamente, por enfatizar mucho el hecho de que Dios es bueno y debe juzgar, olvidamos el hecho de que es bueno y al mismo tiempo despliega misericordia abundantemente según su voluntad. Muchas veces enfatizamos mucho lo uno y olvidamos lo otro. ¿Por qué la misericordia se exalta cuando vemos que Dios debería juzgar? Abundante este Dios, sí. Pródigo este Dios, sí, en el sentido positivo, sí. Da bienes, da justicia a quien la merece, pero también misericordia a quien no. Pero este Dios, simbolizado por este hombre, trata con una humanidad, con los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, simbolizados
no por uno, por los dos hijos. Usted vuelve conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 11. La parábola empieza con una especie de título y la parábola no dice, también dijo, había un hijo que se fue y regresó después. No, dice, un hombre tenía dos hijos. No uno, dos. La parábola involucra a los dos despilfarrando. Y usted dice, ¿cómo? Pero el mayor no despilfarró. Sí, permítame acentuar este punto. Primero veamos que despilfarraron los bienes recibidos en vida. Primeramente despilfarraron o desperdiciaron su vida. Lucas capítulo 15, versículo 13 al 14, nos lo muestra. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, despilfarró sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Desperdició, malgastó, versículo 29 y 30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ese es el 30. Desperdició con rameras. El 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. Estas palabras del capítulo 15, versículo 29 y 30 son del hijo mayor. Y la narración nos muestra en los primeros versículos que leímos hace un momento al hijo menor. El menor desperdició lo del padre con personas extrañas a su padre y representa al ser humano que pierde su vida desenfrenándose, dándole rienda suelta, viviendo, como dicen desde hace un tiempo en el mundo a través de los videos y de la televisión y las redes sociales, la vida loca. Viva la vida, gócela, no se limite. ¿Para qué tiene esa plata si no la goza? La vida es para gozarla y la plata para bebérsela. De hecho, nosotros tenemos en todas las culturas y en todos los géneros musicales referencias a ese estilo de vida. Cuando yo me levanté, lo que más se escuchaban eran vallenatos. Hoy se escuchan otros ritmos diferentes. Otros escucharon rancheras. Otros escucharon otros ritmos, cada uno de acuerdo a su época. Pero aunque había melodías antes con mejores letras, por lo menos más románticas y menos incitantes al despilfarro y al desenfreno, sí habían letras que nos llamaban a botarlo todo, a sacar la casa y botarla por la ventana, a gozar de todo sin importar nada, a botar la vida entera simplemente queriendo gozarla. Y que así hace, que es representado aquí por el hijo menor, aunque lo hace, se desenfrena, aunque sepa en su conciencia que nada satisface para siempre. Mira, hermano, usted se desenfrena, le da duro a lo que sea, se mete fuerte con cualquier actividad, con cualquier cosa, sexo, drogas, poder, lujos, lo que sea, violencia, lo que sea, y se desenfrena queriendo darse gusto. Y al final se da cuenta que no lo llena, que no satisface para siempre. Pero el mayor también desperdició lo del padre. Usted me dirá, ¿y cómo lo desperdició? Si aquí al contrario, en el versículo 29 está diciendo que él no desobedeció jamás. Desperdició lo del padre, no disfrutando lo que tenía con su padre. Ahí lo tenía, pero no lo disfrutaba. Representa al ser humano que pierde su vida absteniéndose, y este es el otro extremo, aunque sepa en su conciencia que siempre ha querido desenfrenarse. Y está la persona que dice, no, yo no me desenfreno, yo no vivo la vida loca, yo me guardo, yo me reservo, yo me cuido, yo no soy tonto, yo no desperdicio. Y se contiene. Este es el hijo mayor. ¿Pero por qué creen que le reclamó al padre? Porque él también quería hacer lo mismo, muy seguramente. Es más, los dos hijos representan no solo despilfarrar la vida, sino también despilfarrar la búsqueda
de soluciones en la vida, una búsqueda lejos de Dios. Versículo 15 y 16. En el mismo capítulo 15, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esto es tocar fondo. Esto es tocar fondo. La mayoría manejamos grados en nuestra vida y solo nos esclavizamos disfrutando de las cosas sin Dios, idolatrándolas y desenfrenándonos un poquito, pero no tocando fondo. Este muchacho llegó a anhelar lo que históricamente para los judíos era aborrecible, lo que tenían los cerdos, animales prohibidos según el Antiguo Testamento para ellos. Pero no solamente quería los animales, porque la carne de cerdo es buena. Por lo menos esa es la propaganda de los que venden carne de cerdo aquí en el canal colombiano, ¿no? La carne de cerdo es buena. El cerdo, que simbolizaba la impureza ritual de los judíos, no lo podía comer, pero ni siquiera anhelaba eso, anhelaba las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. O sea, es buscar satisfacción lo más lejos de Dios, no solamente en una tierra lejana, como en este caso de su padre, que simbolizaba a Dios, sino también con personas con costumbres bastante lejanas de las de su padre, con obviamente costumbres lejanas a las que Dios nos establece en su palabra, conforme a la santidad que Él refleja en nuestras vidas, sino también buscando dentro de todo eso lo peorcito, a ver si encuentro. ¿Y usted no se ha dado cuenta que de buscar de lo malo lo peor, en vez de buscar de lo bueno lo mejor? Con los muchachos estamos trabajando en estos días el tema de noviazgo. Apenas vamos en la etapa inicial del noviazgo. ¿Y usted no se ha dado cuenta que hay personas cuando van a buscar pareja que buscan lo más peligroso, lo menos edificante? Y de tantas posibilidades que hay, encuentran al que más se pone en riesgo su vida espiritual, emocional y hasta física. Y uno ve un patrón que se repite. Y cuando está tocándose fondo o cuando empieza a tener las consecuencias, en vez de venir a Dios y devolverse en el camino, lo que hacen es buscar algo más profundo todavía. ¿Qué ha hecho usted que pueda llamarse tocar fondo? ¿A dónde ha llegado? Despilfarraron su poder o su posibilidad, de buscar solución, buscando, en el caso del menor, las algarrobas de los extraños a su padre, que representan al ser humano en una profunda rebelión activa, pecados abiertos que lo hacen ver degenerado ante el prójimo y que a lo último niegan en la práctica o en el concepto a Dios. Algunos se alejan tanto de Dios, pero no en prácticas, sino en conceptos, y dicen no existe Dios. Dice la Biblia, el necio, pero soy tan intelectual y soy tan inteligente que ya encontré que Dios no existe. Alguna vez estábamos en un grupo de oración en Cúcuta, estábamos compartiendo el evangelio y el suegro, me acuerdo entonces, le contestó a un muchacho que nos dijo, ya sé que Dios no existe. Un muchacho que se crió en medio de nosotros, un muchacho que lo conocimos, que ya no es tan muchacho y que se estaba acercando, interesado en el evangelio, en Dios. ¿Y por qué sabe? Porque voy en el segundo semestre de microbiología o de bacteriología y ya me explicaron que Dios no existe. Y el suegro le contestó, porque puede agarrar algo de muestras de materia fecal o de cualquier otra cosa y ver algo de lo que ustedes trabajan, ya con eso sabe que Dios no existe. ¿Cómo sería que conociera gran cantidad de cosas? Y eso lo añado yo, como hace un tiempo vi, hace unos días en una conferencia, a un astronauta que no solo conoce cosas muy pequeñas, como un biólogo también, microbiólogo, sino que también conoce cosas macro, como estar mirando desde un satélite la creación de Dios, todo el globo terráqueo. Y este hombre, siendo cristiano, decía, yo admiro la creación del Señor. Él no concluye que Dios no existe. Pero el ser humano, queriendo ir a tocar fondo, siendo muy respetable intelectualmente, niega a Dios. Por eso es que esto no está dado solamente para aquellos que decimos, uy, está en la calle metiendo vicio, uy, si se la pasan prostíbulos, si se la pasan tal parte. No, también está dado para aquellos que han decidido rebelarse activamente en su mente contra Dios y negar que existe o que tiene autoridad sobre ellos.
A ellos también es el llamado a que vengan como el hijo pródigo volvió. El mayor también despilfarró su búsqueda de solución. El mayor vivía amargado. ¿Sabe qué buscó el mayor? No buscó las algarrobas de alguien lejano, buscó los cabritos del papá. Porque le dijo, no me has dado ni un cabrito. Pero si usted leyó bien conmigo, se da cuenta que el mayor no dijo, versículo 30, tú no me has dado, 29, no me has dado un cabrito para gozarme contigo, sino dice para gozarme con mis amigos. Dame el cabrito, lo quiero con mis amigos. El mayor buscaba los cabritos del Padre, como nosotros buscamos las cosas de Dios, pero no para gozarnos con Dios, sino para gozarnos con cualquier otro menos con Dios. Y aunque no lo tomaba abiertamente y lo despilfarraba como lo hacía, sí lo hacía pasivamente y representa al ser humano que profundiza su rebelión pasiva. Es célebre la anécdota del niño que cuando le pedía a su maestra, siéntese, decía, no se sentaba, pero él no era grosero, pero ella le decía, siéntese, y él no se sentaba. Pero siéntese un momento, se lo dijo de buena manera, se lo dijo de forma autoritaria o con autoridad, se lo dijo de mil y una formas, con canciones, con colores, con poemas, y él no hizo caso. Y al final le dijo, se sienta o llamo a su papá, lo expulsamos del colegio. Entonces él se sentó y le dijo, me siento, pero por dentro estoy de pie. Le dijo el niño, yo estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Quiso decir, nadie me va a doblegar. Aunque por fuera me toque obedecer, por dentro, pasivamente, soy un rebelde. Y eso simboliza, en el caso del hijo mayor, los pecados ocultos que nos dejan ver bien ante la gente como seres muy morales y muy éticos. Tener la reputación de don fulanito, el señor, la señora fulanita. Incluso nos dejan ver como muy espirituales o muy religiosos. Pertenece a la iglesia tal, pertenece a la denominación tal, va al culto tal, trabaja en tal cuestión espiritual o en tal labor social o en tal obra con las personas necesitadas. Nos deja muy bien parados delante de todos. Somos muchos como el hijo mayor. Y déjeme decirle algo, si vamos a enfatizar a alguien, deberíamos enfatizar al hombre que tenía los 2 hijos, que simboliza a Dios. Pero si vamos a enfatizar a los hijos, deberíamos enfatizar a los 2. Pero si de los 2 vamos a escoger a uno, deberíamos escoger no al menor, sino al mayor. ¿Por qué escogeríamos al mayor? Porque la mayoría somos como el mayor. Y los que estaban alrededor de Cristo eran como el mayor. ¿Recuerdan? Los fariseos, los líderes religiosos, Cristo les está contestando a ellos con estas parábolas. Tenían muy buena reputación, ayunaban 2 veces a la semana, guardaban todas las cosas externas que había que guardar de la ley, pero Cristo en algún momento le dijo, pero ustedes secretamente se cuelan en las casas de las mujeres necesitadas y se aprovechan de ellas. ¿Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras? ¿Tú que te dices maestro de la ley e instructor de aquellos que son indoctos, haces aquello que dices que no se debe hacer conforme a los mandamientos de Dios? Y lo haces en secreto, porque aunque no te desenfrenes delante de la gente, en tu corazón anhelas desenfrenarte como cualquier otro y haces pecados ocultos, a veces solo en el corazón y en la mente. Mi mayor dolor es que cuando presentamos el Evangelio, y espero que los que están aquí, incluyendo los hermanos y los que nos acompañen y luego nos acompañen, lo recuerden, es que cuando uno presenta el Evangelio, la gente le dice, a mí no, vaya háblele a aquel que está metiendo vicio, vaya háblele a aquel que es político corrupto, que lleva tantos años ejerciendo la política. Por eso alguna vez una predicadora en una iglesia sacó una serie que se llamó Los pecados respetables. Yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, abiertamente por lo menos. Yo no seré asesino, ni seré ladrón, o por lo menos no me han pescado, pero tal vez si soy maldiciente, tengo gritería o ofendo a la gente, sufro de ira, de problemas de carácter. Eso es pecado. Tanto que Cristo dijo, por ejemplo, que no solamente mata a aquel que mata, sino a aquel que aborrece a su hermano o al que está a su lado en su corazón. Y alguien diría, pero eso es un problema de carácter dentro del hijo mayor. Si yo
hubiera querido ser el hijo menor para venir a Cristo, nunca lo fui. Conocí muchos que se mostraban como el hijo menor, pero yo siempre fui como el hijo mayor, rebelde, pasivo, con pecados ocultos, bien comportado y hasta religiosamente muy, muy bien estimado. Pero qué peligro, porque precisamente en una de las parábolas dice Cristo que Él vino por los enfermos y no por los sanos. ¿Porque hay alguien sano? No, simplemente porque hay algunos que nos creemos sanos. Pero qué hermoso, el Señor vino por todos, o por lo menos por todo tipo de persona, todo tipo de pecado. Y dos, veamos un poco el contexto. Antes de decir las tres parábolas, Cristo nos reseña Lucas en el capítulo 15, lo siguiente, versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Claro, no eran de aquellos, pero sí eran chismosos, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y alguien diría: pero mire, Él no se daba, más bien venían a que les diera. Pero hermanos, ustedes tienen que recordar que Él vino, Él fue el que vino a hacerse hombre y su vida humana la entregó. Y no la entregó como cualquiera, no llegó y se paró en medio de una plaza y dijo: yo soy el Salvador, el hombre perfecto, y vengo a morir por ustedes, así que de lejitos, me habla de allá. Y hoy en día, si Cristo hubiera venido hoy, yo no sé qué hubiera pasado. Si hubiera venido en esta época, 2020, con coronavirus, las normas de bioseguridad, porque se acercó a los leprosos, que eran los estigmatizados de la época, y no tuvo temor de ellos, porque los leprosos, que estaban contaminados físicamente, es cierto, simbolizaban a todos los pecadores que estamos contaminados en cada área de nuestra vida espiritualmente, así no lleguemos a ser lo más terrible que podríamos ser. Dice que o los oía y comía con ellos. Los oía y comía con ellos. Por eso me preocupa, y aquí hago un paréntesis, nuestra y de cualquier iglesia: ¿oímos a la gente? ¿Comemos con la gente? ¿Reflejamos a Cristo en ello? O cuando le predicamos a las personas le decimos: sinvergüenza impío, quédese allá lejos, usted tiene que arrepentirse y convertirse. Y tal vez no lleguemos a esos términos, pero le decimos: no, deje y hablamos por acá por teléfono y le cuento qué es el evangelio. Y usted necesita venir a la iglesia o venir al Señor y arrepentirse. Pero nuestra forma de hablar, nuestras palabras y nuestras expresiones y relaciones, mostramos que estamos lejos de recibirlos y de compartir con ellos. ¿O cuántas prostitutas y cuántos publicanos tiene usted dentro de sus amigos o de sus amigas? Y como creyentes a veces llegamos a ser más parecidos al hijo mayor, y eso que ya fuimos perdonados por la gran misericordia de Dios. Y ponemos barreras y solamente nos juntamos con aquellos que parezcan muy santos. Hermanos, el Señor vino por lo que se había perdido. Amén. Entregó su vida para oír y comer con el pecador, no solo dando ejemplo de una vida sin pecado, sino dando su justicia. Él en su humanidad no solamente estaba diciendo: miren cómo yo no peco, miren a ver si me imitan, a ver si alcanzan. No, Él estaba practicando una vida sin pecado perfecta, dice la Biblia, porque incluso la Biblia aclara que fue concebido por obra del Espíritu Santo para que esa vida perfecta fuera puesta a nuestra cuenta cuando confiáramos en Él, que no tenemos la vida perfecta. No es que Él viniera aquí a chicanear, como dirían antes los muchachos, ahora no podemos decir los muchachos, ya dirán otra cosa, a chicanear. Yo sí, y ustedes, ¿por qué no? No, Él vino a decir: yo sí, y vengo a ustedes porque yo sí voy a darles a ustedes mi justicia cuando confíen en mí. La vida perfecta que yo viví les va a ser contadas a ustedes para que puedan ser perdonados. Dígame si eso no es darse pródigamente, generosamente, abundantemente en su vida humana. Un Salvador pródigo que entregó su vida humana, pero también entregó su vida divina para poderse hacer humano y salvarnos, no solo dándonos ejemplo de sacrificio,
No solo de una vida perfecta, sino también de sacrificio, sino también recibiendo el castigo por nosotros. Él no vino a decir, miren, no solo cómo yo vivo perfectamente, sino miren cómo yo sí me sacrifico y ustedes no se sacrifican nada. No, Él vino sí a darnos ejemplo de lo que es el sacrificio total, la entrega total, pero cuando se sacrificó no lo hizo simplemente para mostrárnoslo, lo hizo para efectivamente recibir el castigo por nosotros. Eso dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quiere decir que dejó de ser Dios cuando se hizo hombre? No, eso es un gran misterio. Quiso decir que se despojó del derecho o la prerrogativa divina de no hacerse como las criaturas y voluntariamente se hizo como nosotros. Y ya eso era una humillación. Al final se humilló tanto que hasta la muerte fue por nosotros y hasta la muerte de cruz. Se hizo obediente hasta morir por nosotros, recibiendo el castigo por nosotros. Así que si usted quiere saber de un evangelio pródigo abundante, debe saber de un Dios pródigo abundante que da, pero también de un hombre pródigo que se ha despilfarrado lo que Dios le dio, su vida, de forma activa o pasiva, pero también ha despilfarrado la posibilidad de buscar la solución, buscándola cada vez más lejos de Dios. Pero también debe saber de un Salvador pródigo que se entregó completamente en vida y en muerte, recibiendo por usted y por mí el castigo por nuestros pecados. Por eso he dejado para el final el cambio pródigo, porque muchos enfatizan el cambio. Arrepiéntase. Sí. Pero ¿quién pagó por usted? Ah, no, es que yo me arrepiento bien. Sí, pero si alguien no pagó, no puede ser salvo. Tiene que haber alguien que pagara con su vida. ¿Quién pagó? Cristo. Por eso al final el llamamiento es a un cambio pródigo. ¿Qué es un cambio pródigo? Un cambio abundante. Versículo 17 del capítulo 15. Una frase que como está aquí en esta Biblia, no sé quién lo hizo. Esta Biblia la encontré aquí en la iglesia, tenía muchos años. La resaltaron como con doble o triple línea, aunque es con lápiz. Y volviendo en sí. Volviendo en sí. Cuando estudiamos Eclesiastés en la pandemia, nos dimos cuenta que el hombre no tiene lógica real cuando se aleja de Dios y busca su satisfacción lejos de Dios y de su voluntad, de la comunión con Él. Es como si fuera un loco frenético. Así es el ser humano que se rebela activamente contra Dios o pasivamente y busca satisfacción lejos de Él. Pero cuando el Espíritu de Dios obra en él, y como en el caso de hoy escucha la palabra, y por la obra de misericordia de Dios en su corazón, percibe a Dios llamándolo, vuelve en sí, despierta. Es como si le echaran agua fría, como si le tiraran un baldado de agua, como si le movieran el piso, como si un terremoto. ¿Qué pasó? ¿En qué vivía yo? ¿Y qué lejos estaba de Dios? Vuelve en sí. Y vuelve en sí con fe y arrepentimiento. Con fe porque confía abundantemente en aquel que lo ama y que lo perdona. Especialmente nosotros, esto apunta a confiar en que Cristo pagó por nuestros pecados. En Hechos capítulo 8, versículo 37, cuando un hombre iba con Felipe en un carruaje, un etíope, y Felipe le iba predicando el evangelio porque lo vio leyendo Isaías y el Señor le dijo, predíquele. En el versículo 37 le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dice él a Felipe. Y él le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él le dijo, creo, Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Creo en Jesucristo, confío en Él, toda mi vida se la entrego a Él, rotundamente le entrego cada área de mi vida. De tal forma, para profundizarlo, que lo que yo hago allá en Etiopía, siendo funcionario de una reina, y aún siendo eunuco o habiendo sido castrado para servir en esa función, ahora lo voy a hacer para el Señor, conforme a su voluntad. Confío en Él que me ha dado perdón y ahora todas las áreas de mi vida, todas las funciones de mi vida, mis amistades, mi trabajo, mi familia, mis aspectos físicos, espirituales, emocionales, todo profesionales se los entrego a Él. Confío en este que me salvó. Entonces puede bautizarse. Por eso las iglesias cristianas le decimos a las personas que se bauticen luego de creer, no antes de creer.
como demostración de que han vuelto en sí y de que han pasado de muerte a vida, como cuando la persona la hacemos descender al agua y luego la sacamos. Eso simboliza ahora identificándose con Cristo como quien lo perdonó y dio vuelta el hijo menor, apuntando al arrepentimiento que debemos experimentar, y una vuelta pródiga, una vuelta radical, una vuelta abundante. Iba para allá, estaba allá, ahora me vuelvo hacia donde vine, de donde nunca debí haber salido. Y hermanos, el ser humano siempre vive buscando su hogar. Los inmigrantes, y aquí tenemos algunos hermanos que han venido de Venezuela y que venimos de cualquier país, yo por lo menos vine de Cúcuta, las personas que viajan buscando un mejor futuro, los que viajamos buscando un mejor trabajo, los que viajamos buscando experiencias, todos viajamos y la vida misma es un viaje, vamos buscando lo que se nos perdió. Pues el ser humano anda perdido desde que Adán y Eva cayeron y todos vivimos buscando a ver qué nos da felicidad. Entonces Él da la vuelta y vuelve al Señor, vuelve a su Padre como nosotros debemos volver al Señor. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es entristecerse por el pecado, sí. Soy pecador, sí. Reconocer lo que hice de malo, sí. Él dijo, no soy digno, sí. Pero se levantó y fue. No se quedó llorando diciendo, no soy digno, ahora mi Padre no me va a perdonar, ni que lo llame por celular, bueno, no existían los celulares, ni que le mande un mensaje o un mensajero, nada. Nada, no me va a recibir. Y ahí se quedó sentado llorando. No, él lloró, se compungió, volvió en sí, pero se levantó y fue. El arrepentimiento es dar la vuelta y está combinado con la fe, con la confianza en Cristo, ir al Señor y encontrar perdón. Pero déjeme decirle que sale al encuentro de alguien que le salió primero al encuentro, y eso es algo que se me olvidaba puntualizar antes de terminar. El Padre no esperó, de acuerdo al versículo 20, que Él llegara, ¿cierto? Como es una historia, tiene sus límites. Aquí el padre de familia no abandonó al otro hijo, sino que se quedó con él. Pero en las historias anteriores, o en las parábolas anteriores, el Dios glorioso y misericordioso estaba simbolizado, por ejemplo, por un pastor. Y el pastor dejó a las 99 ovejas y se fue por la perdida. O por una mujer que dejó el hecho de saber que tenía otras monedas más y se puso a buscar entre su casa la moneda que se le perdió. Pero en este caso, como era un hombre que estaba en una historia donde una casa tenía y unas responsabilidades, pues no se fue dejando todas las responsabilidades. Pero cuando lo vio venir, no lo dejó llegar, sino que corrió donde Él. Y cuando venimos al Señor en arrepentimiento y fe, Él viene a abrazarnos y a darnos su perdón. ¿Confía usted en Cristo? ¿Verdaderamente confía en Él? Quiero que pensemos por un momento cuántas personas en este tiempo de pandemia han sufrido depresión, ansiedad, falta de significado en la vida, conflictos, necesidades económicas, enfermedades, luchas, tormentos, de todo tipo, de toda índole. Y pensemos en qué pasaría si realmente confiáramos en que Cristo vino a darnos vida eterna y sacarnos de la desesperación que produce este mundo pecaminoso. ¿Qué pasaría si realmente las personas que están lejos del Señor realmente entendieran que el mundo va a seguir siendo desesperante y que siempre van a haber lugares muy alejados de Dios en este mundo, que simbolizan a las personas, las costumbres, las épocas, las culturas, donde va a haber no uno sino muchos cerdos, y donde va a haber algo de algarroba sino abundante algarroba para revolcarnos, y que nos la van a vender como si fuera la salida para la desesperación? Pero que piensen y recuerden, por favor, que cuando una persona está desesperada por cualquier cosa que esté pasando o que esté necesitando, no es realmente esa necesidad lo que su corazón busca. Lo que busca o necesita es volver a Dios, volver al Señor. Y debemos orar para que Dios dé la capacidad de arrepentirse, sí, y de confiar en Cristo, sí,
pero debemos salir y decirles: volveos, dense la vuelta, dejen de buscar en todos lados satisfacción y miren al Señor y la relación con Él. Y como Tony lo citaba de Mateo capítulo 6 versículo 33, al encontrar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Estaremos tan amados, nos sentiremos tan recibidos, tan regocijados, tan llenos como en la parábola, utilizando el lenguaje de becerros gordos puestos delante de nuestra mesa, de anillo, de fiesta, de danza, de regocijo, que es la alegría de Dios al encontrarse con un pecador arrepentido, que las mayores necesidades o conflictos de esta vida serán así de minúsculos delante del amor de Dios en Cristo Jesús. Y eso no es para un día, es para toda la vida, porque la vida es eterna en Cristo. Mi invitación es hoy a quienes nos acompañen por primera vez a que confíen plenamente en Cristo y den la vuelta de sus pecados totalmente y se gocen en el Señor, se alegren con Dios. A quienes nos vean por internet, lo mismo, pero a quienes ya tenemos al Señor, no echemos atrás queriendo ser rebeldes activos o pasivos. No ocultemos pecados, pero tampoco deliberadamente nos sumerjamos en ellos. Disfrutemos los que tenemos, porque Dios nos lo ha dado todo en Cristo, pero en la relación con Él. Él nos dará la justa medida para disfrutarlo todo, porque lo más importante es la vida eterna en el Señor. Amén. ¿Qué tal si se ponen sobre sus pies para orar un momento y entregar el mensaje en las manos del Señor? Ya ha sido, Padre, entregada tu palabra. Tu Espíritu sea el que la selle en los corazones de tanto hijos menores como hijos mayores, tanto rebeldes activos como rebeldes pasivos, tanto pecadores abiertos como pecadores ocultos, tanto como los que más te niegan y se degradan delante del mundo, como los que más se ven bien y morales delante del mundo, y los que más se saben y se sienten religiosos. Señor, todos te necesitamos. Todos necesitamos volver a la fuente de vida. Como leíamos al inicio del culto, Señor, el llamado sigue siendo el mismo. En Isaías 55, venid a mí, venid y comprad sin dinero y bebed gratis de las aguas de vida. No necesitamos pagarte, Cristo pagó. No necesitamos pagarte con una vida perfecta, Cristo puso su vida perfecta. No necesitamos, oh Santo Señor, pagar por nuestros pecados. Cristo recibió el castigo que debíamos recibir en la eternidad al morir en la cruz por nosotros. Bendita la hora, Señor, en que tú nos abriste las puertas del cielo. Y si en este instante, que por muy religiosa o muy conocedora supuestamente de ti, de tu palabra que fuera, estuviera lejos de ti como el hijo mayor, o por muy recelosa, resentida contra las religiones y contra la palabra de Dios estuviera hasta negarte a ti, tú le abrieres el corazón, Señor. Hoy hay fiesta y hoy hay alegría en nuestro corazón. Que ese gozo que tú disfrutas con un pecador arrepentido sea nuestro gozo, Señor. Y que ese gozo que nosotros a veces perdemos por desenfocarnos y vivir como antes vivíamos sin Cristo, vuelva de nuevo a nosotros. Y como dijo David, devuélvenos el gozo de tu salvación. Gracias, Señor, te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si cantamos antes de orar al final? Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor.
el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor. Aleluya, tú eres digno, Señor. Damos gracias a ti por tu Hijo Jesucristo. Amén. Así como estamos, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a los que nos acompañan por línea, a través del internet. Espero hayan sentido el abrazo del Señor a través de la oración, los cantos, su palabra. Avisos, nos vemos el siguiente domingo. Continuamos una serie sobre cada uno de los temas. El siguiente domingo hablaremos sobre Dios, profundizando en su ser abundantemente justo y misericordioso. Al siguiente hablaremos sobre el hombre o el ser humano y veremos cómo nos hemos desviado. Pero veremos también luego, el siguiente domingo, al Salvador, y al final volveremos a profundizar en el llamado al arrepentimiento y la fe. Traiga a sus amigos, invítelos, ore por ellos, utilice esta forma de bosquejar por temas el texto bíblico, presente el Evangelio, busque estos temas cuando lea la palabra, en cada párrafo, en cada sección con sentido, en cada libro, y por amor del Señor, gócese en Cristo, goce la vida que Él le dio, es su vida, Él se la dio, y ahora que está en Cristo tiene vida eterna. Disfrútela con abundancia, con regocijo en el Señor. Amén. Voy a pedir a mi hermano Carlos que ore para finalizar y entregamos la reunión. Vamos a orar, hermanos, pero antes quiero recitar el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre soberano, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú has colocado eternidad en nuestro corazón, Señor. Y por eso, Señor, tú quieres que estemos delante de ti, Señor, con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, Señor, para ir, Señor, moldando nuestra vida, Señor, cada día, Padre, para encontrarnos un día contigo en la eternidad, Señor. Gracias, Padre precioso.
te alabamos, te bendecimos, Señor, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo, Señor. Oh Dios, gracias, Padre Celestial, para que todos nosotros disfrutemos de este mundo maravilloso que tú has hecho para que te glorifiquemos a ti, Señor. Gracias, Padre bendito. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que están en este momento con nosotros y los que no han podido venir, Señor, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Padre, que tú, Dios, sigas alimentando esa palabra en el corazón nuestro, Señor, para que, oh Dios, cada día podamos crecer en esta vida espiritual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a saludar